No encontraba mi camino, me sentía en un loop constante. Mi familia y mis amigos me criticaban eso, que me decían: dejá de ir a estas charlas o dejá de hacer estos proyectos. Vos venís de Mendoza y ganaste un concurso en la NASA. ¿Por qué una ingeniera de 26 años se está dedicando a curar el cáncer? Siempre me gustó la ciencia y lo que la ciencia podía resolver. Necesito gente que quiera invertir en cosas que no solamente van a ser un buen negocio, sino que también van a tener un impacto en la gente. O sea, la idea es que tu propio cuerpo tenga la información necesaria para atacar y destruir el propio tumor. Ajá. A veces no puedo creer que estemos trabajando en eso y da un poco de miedo, pero con miedo lo hacemos igual. Dijiste, el próximo Da Vinci no aparece porque no lo dejamos que aparezca. Cuando escuchás una historia en un podcast, no te dicen que todo le salió de 10, que a la primera encontraron el laburo, fue el laburo de su vida, la pegaron. No. Este tipo de cosas que me parecen muy ambiciosas, muy importantes, pareciera que pasan en otros lados del mundo y no en Argentina. Y es mentira. Todos los argentinos están en posiciones de liderazgo, es impresionante. ¿Por qué para una empresa es importante que haya gente que sepa contar historias? Hay gente que tiene el dinero para financiar este tipo de cosas, pero no están entendiendo el concepto detrás. Yo sé que le dedico horas a esto, yo sé lo que hago, yo sé quién soy, y sé todo lo que estoy poniendo por la economía de conocimiento y quiero que haya más gente en esta. Y me emociona, la verdad. Soy una tecnoentusiasta. Juli, ¿por qué una ingeniera de 26 años se está dedicando a curar el cáncer? Wow, qué pregunta. La verdad es que no busqué directamente que nos dediquemos a eso. A mí sí siempre me gustó la ciencia y lo que la ciencia podía resolver. No soy una persona de ciencia, de academia, sí, quizás un poco más de práctica del día a día. Y bueno, el camino nos fue llegando. Empezamos con enfermedades intratables, enfermedades incurables, y nos dimos cuenta que la tecnología servía para el cáncer. Y te digo, si lo hubiera buscado directamente, porque claramente se buscó indirectamente trabajar con el cáncer, pero no me salía. O sea, no sé cuál era el camino lógico, ¿no? Como que por ahí el día a día nos fue llevando y bueno, vimos que podía servir para esto de las enfermedades intratables y elegimos empezar con el cáncer, porque bueno, es una enfermedad muy letal en la que estamos, es un cáncer de cerebro, donde los pacientes no tienen solución. Entonces no hay nada que esté funcionando y bueno, terminamos ahí. Y la edad, no sé si tiene algo que ver, que sea ingeniera o la edad, es como te digo, fue el camino, la vida, los proyectos que fueron llegando y lo que yo fui diciendo sí, no, como que esas decisiones me terminaron dejando ahí. Pero de nuevo, fueron lógicas porque vos buscás trabajar con ciencia y con tecnología, pero no fueron a propósito, o sea, intencionales. La vida te fue llevando. Ajá. Cuando vos decís, hablas en plural, ¿a quiénes te referís? ¿Quiénes son tus socios? ¿Cómo se llama el proyecto? Contanos un poco. Ok, bueno, la empresa se llama Sphere Bio, Esfera Bio, significa en español. Conocí a mis socios por un programa que es como un Tinder de científicos, un matchmaking, que se llama en inglés, donde, bueno, hay gente con ideas científicas, pero por lógica tienen que estar todo el tiempo en el laboratorio desarrollando la idea y no tienen tiempo para contársela al mundo ni para por ahí pensar en los costos o bueno, en la viabilidad del proyecto. Entonces se juntan con perfiles de negocio. Y hay un fondo que se llama Gridets, acá de Argentina, donde ellos buscan perfiles de Latinoamérica de negocios. Y yo siempre cuento la historia que me crucé con mi primer inversor, que es Fede Marque, que me vio en un evento después de que yo había hecho otro tipo de proyectos y me dice, en ese momento fue un golpe, me dice: ¿cuándo te vas a animar a tener tu empresa y vas a dejar de estar como de espectadora en las charlas o viste en los eventos, conociendo gente? Como, ¿cuándo te vas a animar? Y me lo dijo y me cayó súper mal. Y después dije, no, bueno, voy a participar del proceso, pero sin esperar nada. Y me puse a conocer científicos y ahí conozco al doctor Guido Molina, que fue mi primer socio y, bueno, actualmente hay otro socio más, pero el primero lo conocí ahí, que él es experto en biología molecular y se venía dedicando a, bueno, cómo hacer tratamientos para estas enfermedades incurables o intratables, donde todavía la ciencia no encuentra una solución. Generalmente por la particularidad de la enfermedad o por cómo tenemos que abordar tecnología, también porque hay muchas cosas que se descubrieron hace poquito, entonces es imposible que a alguien se le haya ocurrido antes, digamos, porque, no sé, el premio Nobel salió en 2018 o la AI recién se está empezando a ver estos años, entonces esa convergencia de tecnologías hizo que él se dedicara a eso. Lo conozco, macheamos
Y después a mi otro socio, el doctor Martín Guerrero, él es médico y se doctoró en la Universidad de Harvard. Guido estudió acá en Argentina, en la UBA, y después en un instituto en Italia. Bueno, ambos doctores, investigadores, lo cual es un perfil, quizás el perfil de Martín es diferente porque es médico e investigador. O sea, los médicos generalmente están con los pacientes. Es raro que un médico se ponga a investigar. Entonces, bueno, lo conocí porque me hice amigos en un bar. Nada que ver, o sea, me hice amigos de la gente de Fulbright que estudiaban en Columbia, Harvard. En un bar nos conocimos, y eso que yo iba a un montón de eventos con científicos, iba a estos programas de matchmaking, más o menos al mismo tiempo como cuando conocí a Guido. Y bueno, después pasó el tiempo y él nos siguió por las redes y nos dijo, bueno, me quiero unir con ustedes, tengo esta propuesta que es más relacionada al cáncer. Entonces dijimos, bueno, trabajemos en conocernos, porque no es de un día para el otro que vos elegís a tus socios. Conozcámonos sin presión, quizás, o sea, a nosotros nos gusta lo que estás haciendo, lo que le podés ofrecer al mundo, te podemos ayudar. Con mi socio estuvimos como abiertos, con mi socio Guido estuvimos abiertos a conocer a Martín y, bueno, como no quiere la cosa, ellos se llevaron muy bien científicamente, lo cual es importante, que por ahí las ideas o las hipótesis se discutan en la ciencia, por eso la revisión entre pares es muy importante. Y bueno, terminamos trabajando los tres, uno en un bar y el otro con el matchmaking, como te digo, en este proyecto. Me encanta eso porque es una empresa de biotecnología, ¿lo definirías así? Es una empresa de biotecnología aplicada a la salud humana, Okay. específicamente. Pero sí, es como la biología con el uso de tecnología genera soluciones de problemáticas que todavía no se resuelven. Y yo pienso en una empresa de biotecnología y pienso muchas cosas, pero en principio en tu rol, que no venís del palo de la ciencia, y te escuché en una entrevista decir que era muy importante saber contar historias. Y me quedé pensando por qué para una empresa, para una startup, es importante que haya gente que sepa contar historias y si vos te sentís como en ese rol. Sí, yo me siento la que cuenta la historia. Es re importante también, porque en realidad si no te conocen. Y me pasa que hay gente que tiene los recursos, ya sea monetarios, científicos o humanos, que como no termina de entender lo que estamos haciendo, no le ve el potencial. Y es una pena, porque hay un montón de cosas que se están haciendo y falta esa traducción de la ciencia al mundo más real o al mundo de los negocios, al mundo de la tecnología, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gustó como la parte social, el por ahí el armar equipos, el ver qué es lo que falta, en pensar un poco más de forma creativa, y veía que faltaba, que había una brecha ahí. Me pasó con mi proyecto de la NASA, que me preguntaste recién, lo mismo. O sea, yo veía que sí, que hay problemáticas y que hay gente que tiene el dinero para financiar este tipo de cosas, pero no están entendiendo el concepto detrás. También la atención es limitada, y más hoy en día. O sea, la gente no tiene toda la atención del mundo. Entonces, por ahí simplificar ese contenido, compartirlo, no convencer, y el que le llame le va a llamar. ¿Me entendés? O sea, yo siempre digo, tengo un mentor que se llama Peter Tarak, que es el creador del Sistema B, junto con Rafa Kemelmacher, que bueno, uno fue mi profesor, el otro me presentó al otro mentor, bueno, así varias personas me han ido como marcando el camino, con cosas que me caían mal y después las entendía, y con cosas que me caían bien. O sea, eso también es importante, que por ahí los comentarios, viste, depende del momento de la vida cómo te pegan. Y bueno, y este mentor me dice, vos nunca tenés que convencer desde la voz, sino tenés que compartir lo que vos estás haciendo con el corazón. Y el que le llegue, le va a llegar. Entonces, bueno, son diferentes vías de contar historias, y para mí es re importante porque así es como se ha ido construyendo la historia de la empresa. O sea, no solamente ahora soy yo contando historias, sino que todos en la empresa estamos contando la historia desde los diferentes puntos de vista, y cada vez más científicos, porque los científicos les cuentan la historia, se suman, cada vez más tecnólogos, cada vez más pacientes, y bueno, y su rol también, ¿no? O sea, ustedes también difunden la historia, entonces todo eso se va conectando y no se podría hacer de forma solitaria, digamos, en la sociedad. O sea, para mí es integral. Y yo también soy muy espiritual, o sea, si bien estoy haciendo cosas de ciencia, para mí todo es integral, no podemos separar, no sé, la suerte de la actitud, o la ciencia de lo espiritual, o lo que vos pensás de lo que pensás en grupo. O sea, para mí ahí hay una interacción fuerte y las historias unen, digamos, todo eso. Tengo muchas preguntas y ya vamos a volver específicamente a Sphere Bio, que quiero que nos cuentes un poco
qué hacen y cómo funciona, pero quiero volver a algo que dijiste, que mencionaste al pasar y que quiero que hagamos doble clic ahí, porque vos venís de Mendoza, de Maipú, creo, ¿no? De una ciudad, y ganaste un concurso en la NASA. ¿Cómo es ese pasaje desde Maipú hasta la NASA? Bueno, la verdad que de nuevo todavía no lo termino de entender lógicamente todo lo que pasó. Sí, yo siempre participé porque veía esto de que había un gap, de que faltaba gente por ahí, que en el caso de la competencia de la NASA, por ahí la gente que se dedica a lo aeroespacial también está todo el tiempo en el taller o ensimismado por ahí en los programas de software o de hardware en la computadora y se olvida de contar lo que tiene. Entonces yo veía lo mismo. Y en ese momento yo me cambié de carrera, estudié una carrera, después otra. Cuando estudio la primera carrera, conozco un grupo de ingenieros que también se cambiaron, se fueron a estudiar al Balseiro, ingenieros mecánicos de software, en imágenes satelitales. Entonces me llaman y me dicen, mira, hay un concurso, presentémonos. Total, es mandar un proyecto, trabajamos entre todos, yo no los conocía. Y dije, bueno, me presento, total, yo no sé si me quiero dedicar, a veces se confunden y me dicen si yo quiero ser astronauta. La verdad que me da un miedo bárbaro, o sea, yo no quiero ser astronauta, no sé si me quiero dedicar a esto, pero indaguemos porque probablemente probar con esto me va a llevar a conocer gente que de otra forma sola no conocería. ¿Cómo es el concurso? ¿Es algo que se hace todos los años? Es algo que se hace todos los años, entonces vos presentás un proyecto, una idea. La NASA te muestra problemáticas reales, ¿no es cierto? Que tiene, que todavía sin resolver, porque hay un montón de desafíos. Y ellos terminan siendo un poco, es una entidad gubernamental, y termina siendo un poco como las grandes entidades, viste que con tanta burocracia y pasos no llegan a resolver todo lo que hay que para resolver, tienen los presupuestos ya planificados, entonces sobran estas iniciativas, las presentan ante la sociedad y es un concurso abierto, te voy a decir, si vos querés te presentás. Nosotros nos presentamos, elegimos la categoría catástrofes y dentro de catástrofes inundaciones, porque en ese momento, en el 2020, empezamos a ver que, bueno, todo lo que estaba pasando con el cambio climático y todo lo que se venía a futuro, y ninguno venía de ese palo directamente, dijimos, bueno, investiguemos. Yo investigué la parte de negocios, el otro investigó la parte de cómo procesar las imágenes satelitales, el otro el tema de los algoritmos, y armamos algo entre todos. Le preguntamos a la gente que la vive cuando ocurre una inundación, qué pasa, o sea, quiénes, porque por ahí en el Caribe, bueno, ahora en Argentina está pasando más seguida, sobre todo acá en Buenos Aires, pero bueno, en el Caribe, en ciertas zonas, es bastante seguido, y el tema de la planificación urbana y demográfica, digamos, nunca estuvo pensado para este tipo de catástrofes. Y bueno, lo pensamos, lo analizamos y mandamos el proyecto escrito. Imagínate que en 3 días que se abre la convocatoria, no hay tiempo de construir algo. O sea, vos, la idea que tenés en la cabeza, esa que soñás, esa que guardás en el cajón, bueno, la plasmás en un papel y la enviás. ¿Era un proyecto de qué? ¿De una aplicación? Era un proyecto de una aplicación en el cual hay mucha data satelital cuando ocurre una inundación, pero no la data específica para vos saber qué barrio o qué pueblo evacuar primero. Entonces, digamos, lo que nosotros hacíamos era procesar esa información y por ahí curarla, como le digo yo, para la persona que toma la decisión. ¿Quién es en ese caso? Bueno, es el gobierno, son las entidades que evacúan, que deciden a quién evacuar primero, y estaba pensada para gobiernos en ese momento, porque la NASA justamente era el principal interesado o stakeholder de ese proyecto. Lo que hacíamos era procesar esta imagen, usábamos data histórica y juntábamos toda esa información y dábamos un output o una salida que era, bueno, hay que evacuar primero este barrio, después este barrio, según funciones de daño, costo, profundidad, va a costar tanto. En los últimos 10 años hubieron tantas inundaciones, viste que por ahí hay un año del niño, de la niña, como pasa con otras catástrofes. Se ve que este año hay más probabilidades, entonces toda esa información te sirve a vos para, al fin y al cabo, salvar vidas, pensar en cómo prepararse, cómo prevenir, cómo, digamos, simular esa inundación. Juli, ¿cuánta gente se presenta a esos concursos? Ese año fueron 26.000 personas. Ahora hay más porque se hizo muy viral después de la pandemia. 26.000 personas de todo el mundo. Nosotros éramos uno de los equipos de Argentina. Pasamos la semifinal, la final, hasta que quedamos como entre los ganadores. Y no solo que quedamos en los ganadores, sino que quedamos como una mención especial. Y lo que me pasó a mí fue que yo venía leyendo muchos libros de emprendedorismo, sabía que vos tenés que tener credibilidad
y personas senior o advisors y haber pasado por jueces técnicos, para mí era algo muy importante porque ya sabía que el proyecto estaba validado por gente que la vive. Entonces era muy importante para después hacer una empresa con eso. Y cuando ganamos el Mundial, la NASA nos invita a la Estación Espacial en Florida primero. Después yo terminé viajando a Washington y bueno, un montón de fondos de inversión que yo no sabía lo que eran. O sea, sí por teoría, pero no sabía que eso le podía pasar a una chica de 22. Me empezaron a escribir, che, nos interesa invertir, tienen acciones, ¿dónde está la empresa? Y ahí fue cuando descubrí como todo este mundo de los proyectos de ciencia y tecnología, ¿no? O sea que en realidad este proyecto de la NASA fue lo que abrió la puerta a todo lo que estás haciendo ahora. Que después no pudo seguir, no es algo que, no es una empresa que terminó de afianzarse ese proyecto. Exacto, el proyecto quedó escrito, está publicado en la web de la NASA, o sea, la gente lo puede usar si quiere, está con revisión de pares, porque obviamente pasó por todas estas, creo que fueron 268 instancias de jueces. Nosotros no lo pudimos seguir porque nos agarró justo en una época de muy estudiantes, por ahí el momento del equipo no era el momento para seguir, unos estaban en medio de maestría, doctorado, con trabajos en el extranjero y no lo pudimos seguir. Yo en ese momento me quedé bastante amargada porque yo quería continuar, pero dije, bueno, a ver a dónde me lleva esto. Y creo que también está bueno, o sea, aprender de lo que no pasa. Eso lo tengo yo muy grabado. Aprender de lo que no fue. Porque siempre decimos, aprendimos del error, de lo que pasó, pero no sé si siempre aprendemos de lo que no te está pasando. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si agradecemos y aprendemos de lo que no fue? Y bueno, ahí conocí un montón de gente que estaba en ese proyecto y así llegué a mis inversores actuales. El camino que hiciste desde ese proyecto que no fue hasta llegar a Sphere Bio, ¿hubo en el medio otras empresas, otros proyectos en los que estuviste participando? Sí, yo ahí me di cuenta que me gustaba mucho ayudar a perfiles de ciencia. Empecé como a colaborar, trabajé en startup como desarrolladora de negocios y hubo un montón de no. O sea, quise hacer más proyectos, no macheaba con los socios o por ahí, no, de nuevo, no era el timing o quizás pedíamos feedback y el feedback no era positivo. Entonces, bueno, yo seguí trabajando, obviamente, para subsistir mientras terminaba de estudiar. Y bueno, yo me recibo de ingeniera a los 23 años con la inversión de la empresa actual. O sea, yo ya llevo 3 años con esta empresa y, o sea, entre que nos terminamos de conocer, que realmente cayó la inversión, porque primero te confirman y después te transfieren, y todo eso pasó un tiempito, pero yo desde que conocí a mis socios, digamos, yo me recibo con la inversión y pasé del año anterior de no saber en qué trabajar a recibirme con la inversión lista. Con una empresa con una empresa ya en Estados Unidos y con la inversión preparada, digamos. Ya vamos a volver a las inversiones que me interesa, pero quiero ir un poquito al principio, a la Juli chiquita. ¿Qué querías ser cuando eras chiquita y te preguntaban qué quieres ser cuando seas grande? Quería ser de todo. O sea, la verdad que yo nunca tuve muy claro, ¿viste? Esto que te decía, que me pasaba con lo de la NASA. Yo no es que dije, quiero ser astronauta. No, y de hecho me pasó que elegí la carrera por ahí más técnica y me di cuenta que no era lo mío y fui cambiando, ¿no? Sabía que quería ayudar a la gente, eso sí, y que quería algo relacionado con lo social. Fui bastante nerd cuando era chiquita, bastante retraída, quizás por eso también de grande me llevo bien con los perfiles más introvertidos. Y siempre era como la alumna 10, ¿viste? Yo no entendía, después cuando me empezó a pasar de que por ahí me empezó a ir mal en esa carrera porque no me gustaba, o me terminé cambiando de carrera, bueno, hoy cuando hablo con la gente y me dicen, no, que ya estoy grande para estudiar, yo les digo, no estás grande para estudiar, o sea, son 2 años, especializate en eso, que en 2 años vas a estar muy agradecido, o sea, como que siempre trato de inspirar a la gente en volver a empezar, porque para mí se puede volver a empezar de nuevo siempre. Y de chiquita, empecé de nuevo muchas veces, no encontraba mi camino, me sentía en un loop constante, mi familia y mis amigos me criticaban eso, o sea, se reían porque me decían, dejá de ir a estas charlas, o dejá de hacer estos proyectos, o ya quédate en un solo lugar, ¿viste? ¿Cuándo va a ser el día que empieces y termines algo, Julieta? Te lo pido, por favor. Y por ahí fueron los miedos de mis primeros inversores, que me dijeron lo mismo. Che, Juli, mirá, nosotros te invertimos, pero queremos que empieces y termines. Y
Y me pasaba que todo el mundo lo ve como algo malo, eso de empezar y no terminar. De estar buscando, ¿no? Como de no... Está mal estar buscando, como que tenés que tener una edad, tenés que tener todo resuelto. Está mal, digamos, que no seas estable, y para mí inclusive tener un laburo también es una falsa sensación de estabilidad, porque vos no sabés cuándo viene una pandemia, lo que puede suceder. Y bueno, en ese loop de chiquita de buscar, creo que aprendí a empatizar mucho con otro tipo de personas diferentes, con los problemas, con las personas más introvertidas, y no me arrepiento de nada. Y sí me premio un poco haber tenido fases de estar media distraída, por así decirlo, o de no saber qué hacer. Yo hoy lo premio. De hecho, cuando a veces sé qué hacer y me sesgo en un camino, digo, no, pará, o sea, volvé un poco a diverger y después volvés a converger. Y sí, hoy trabajo más en el foco, por supuesto. Estoy muy enfocada y tratando de volver a esa distracción. Sabes que estuve investigando y escuchando entrevistas y leyendo cosas sobre vos, y escuché que, no me acuerdo ya en dónde, dijiste, el próximo Da Vinci no aparece porque no lo dejamos que aparezca. ¿Tiene que ver con esto que estás diciendo? Uf, a full. Y ¿sabes qué? La gente me viene como re mal, o sea, por ahí amigas, súper mal porque no saben qué hacer. Y yo digo, no entendés que te está pasando lo mejor, porque no sé si todo el mundo se deja estar en esa situación de no sé qué hacer con mi vida, o no sé si es el camino correcto. Y para mí sí, los genios llegan no a propósito, sin querer, haciendo. O sea, vos cuando descubrís algo, lo descubrís porque estabas buscando una cosa y apareció otra. Y de nuevo, y no es en el camino, o sea, hay una imagen que a mí me encanta, que es tipo, como tu vida y los caminos que vos visualizás, ¿viste? Como que se abre un árbol ahí con ramas. Y después, si vos haces clic de nuevo, aparecen otras ramas que nunca se te ocurrieron. A mí nunca se me ocurrió que iba a encontrar a un socio en un bar. Nunca se me ocurrió que iba a ganar el concurso de la NASA. O sea, mi cerebro dice, bueno, yo estudio, me dedico a esto, va a pasar esto. Yo estoy con tal persona, me caso, va a pasar esto. Pero hay un montón de otras ramas que tu cerebro no llega a ver. Entonces es confiar en lo que no estás viendo también. Me encanta. ¿No? Como... Pero ¿y qué pensás como que la sociedad, en esto de que Da Vinci no aparece, hay algo de, te dicen, este es el camino, seguí este camino, y no te estimulan a que confíes un poco en lo que no estás viendo? Yo creo que hay dos cosas en las que hay que confiar. O sea, sí, en esto de que no estás viendo, y también en el largo plazo. Porque las cosas buenas no se hicieron de un segundo para el otro. No, o sea, los insights o las ideas no te aparecen de un segundo para el otro. Te aparecen en estos momentos de eureka. Entonces, una persona que es una genia, o un genio, el próximo Da Vinci, se tiene que permitir estar en ese loop, ¿me explico? Y también confiar en que puede ser ahora como puede ser en unos años. O sea, en el paso del tiempo. Porque las cosas no son lineales. O sea, en algún punto algo te va a pasar. Pero tenés que confiar en el tiempo, porque si te falta confianza en la vida, entonces ¿para qué estás viviendo? Es como, hay que confiar en que va a pasar, aunque no tengas ninguna señal. Esa es la cuestión. Igual fue bastante rápido para vos, digo, tenés 26 años y ya es un carrerón todo lo que pasó. Como estos momentos que vos decís, estaba dando vueltas, no pareciera, ahora mirando para atrás, como diría Steve Jobs, conectando los puntos para atrás, pareciera que todo lo que iba pasando te iba llevando de alguna manera a esto que estás haciendo ahora. Vos sabés que yo no me siento como que realmente terminé de lograr algo. O sea, sí sé que estamos haciendo muchas cosas, y ya el simple hecho de intentarlo, aunque no nos salga, para mí vale la pena el día a día, el esfuerzo, la falta de sueño, las ojeras, o sea, vale todo. Lo que diga la gente, lo que no diga, lo que se opine, me da igual, porque el simple hecho de intentar hacer algo por personas que no tienen una solución, ya para mí es suficiente. Después, si te sale o no te sale, de nuevo, tiene que ver con el tiempo y la confianza de pensar afuera de lo que pensás todo el tiempo, o afuera de la caja, que son esas dos cosas que tienen que estar. No sé qué va a pasar. Nos llevó hasta acá, y sí, yo soy muy agradecida, y por eso me gusta tomarme el tiempo para venir y contarlo, porque yo siento que estuve en lugares donde gané un montón de contactos o un montón de aprendizaje, y que yo alguna vez se lo escuché a alguien, porque cuando escuchás una historia en un podcast,
No te dicen que todo le salió de 10, que a la primera encontraron el laburo, fue el laburo de su vida, la pegaron. No, o sea, te cuentan subida, bajada, y están los dos factores, que se perdieron y que pasó mucho tiempo. Entonces el tiempo es muy relativo para mí. Yo no sé si realmente voy a lograr un producto tangible, que es lo que para mí es éxito. O sea, aunque le sirva a una persona, yo ya me quedo tranquila. Ahora, en 5 años o en 10. Ojalá que sea lo antes posible, pero no lo sé. Entonces, si bien sí, fue una linda carrera, y también gracias a un montón de gente que te ve chiquita y te hace espacios, ¿viste? Que yo hoy veo gente chiquita y también le hago espacio, porque es lo que a mí me enseñaron. O sea, gracias a que yo tuve un mentor que me dijo algo que me mató, pero que después me sirvió, yo hoy hago lo mismo. Siento que sí, que es una carrera de subidas y bajadas, y que el proceso... No sé si el proceso es medio cliché. El progreso es lo más lindo. Como mientras estés progresando, no importa dónde llegues. Te estás moviendo. Hablemos de Sphere Bio. Un poco más específicamente, contame cómo, si es que se puede entender, ¿no? ¿Cuál es la tecnología o qué es lo que hacen específicamente para investigar la posibilidad de curar? No sé si es el cáncer en general o un determinado tipo de cáncer. Bueno, nosotros tampoco lo sabemos. Esperamos que funcione para algunos cánceres, pero no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, te lo resumo así en simples palabras. Hace unos años se encontró una parte de la célula en la cual nadie está estudiando por ahora, porque hace poquito que pudieron ver a tamaño nano, digamos, en el orden de los 1000 nanómetros, vieron que habían unas partículas, que son una parte de la célula y que hay pocos grupos estudiándolos alrededor del mundo, porque quizás hay otras tecnologías que son más famosas o que después de la pandemia fueron más interesantes de estudiar. Entonces, bueno, estas partes de la célula es lo que mi socio Guido, el doctor en biología que estudia acá en la UBA, venía estudiando, ¿no? Esta parte de cómo estos vehículos, que son propios del cuerpo, que no son una célula, sino que son algo que la célula libera, son vehículos que están buenísimos para transportar cosas, mensajes. O sea, las células, a ver si lo entiendo, las células, estas partículas comunican células o expulsan estas partículas y van a otra célula, ¿algo de eso? Claro, son partículas que tu propia célula expulsa y que sirven para llevar mensajes. Okay. Pero como te digo, cuando a mí me preguntan ¿por qué a nadie se le ocurrió antes? Y porque la verdad que lograron verlas hace unos años. No entonces, había tecnología antes. Si vos buscás hoy publicaciones, claro, no hay tantas publicaciones porque no han sido tan estudiadas. Okay. ¿No? Y eso es lo que trae la ciencia de frontera, estás con lo último. Entonces, justo hay unos grupos acá en Argentina que los estaban estudiando, mi socio es uno de ellos. Él quiso usar estas nanopartículas cuando vino la pandemia, no se pudo porque no habían fondos. Él en ese momento estaba en la academia, renunció a la academia, se quiso dedicar a hacer proyectos de forma más privada, encuentra este fondo de inversión, se presenta. Ahí me conoce a mí y yo cuando veo estos vehículos le digo, che, esto está buenísimo. La verdad que si vos me dabas a elegir, no hubiera elegido ni salud, ni cosas a largo plazo. Como que me llevé muy bien con él, y yo sé muy bien que las ideas cambian, porque me pasó. Cambian las ideas y lo que queda es la gente. Entonces dije, bueno, macheo con él, que me llevo bien, que los dos, viste, él estaba, pero ¿te arriesgás? Y yo le decía, sí, pero si vos te arriesgás. Y él me decía, bueno, yo me sumo, y tengo toda esta tecnología. Yo decía, bueno, yo dejo de lado la NASA y todas las propuestas laborales, y nos sumamos. Y así arrancamos investigando estos vehículos, que habían servido para algunas enfermedades infecciosas y lo que hacían es transportar mensajes. Vos quédate con eso. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es utilizar estos vehículos que salen del propio tumor del paciente. No son el tumor del paciente, sino que se llevan la información, el mensaje del tumor, la señal del tumor. Y con estos vehículos vos podés ir al sistema inmune y decirle, che, mira, acá hay algo que hay que atacar. Y no es que tengo algunas características, este es el mensaje. Porque al derivar de tu propia célula, se lleva toda la información de ese tumor, de ese paciente en ese estadio que es única. Y lo que está pasando con el cáncer, yo dudo que haya una sola cura, o quizás, viste que hay muchas teorías conspiranoicas de que sí, ya apareció. La verdad que es un tema muy complejo. Vos cuando estudiás el cuerpo humano te das cuenta de que digamos, lo que por ahí el gen que está en uno, en algunas personas se activa, en otros no. Entonces, hay muchas señales que prenden y apagan. Cada ADN es único, cada cuerpo es diferente. Es muy difícil, salvo que hagas
una droga veneno, que por supuesto va a matar todo, lo bueno y lo malo, es muy difícil que aparezca una cura para todo, ¿no? Lo que nosotros vemos es hacer nanovehículos que llevan las señales del tumor para ese paciente en específico, y lo que sí tenemos para todos es el mecanismo, ¿no?, de acción. Y cuando nos comunicamos con el sistema inmune, es como si nosotros lleváramos la foto del ladrón, ¿no?, y se lo llevas al policía. Y le decís, mira, yo no tengo el identikit, que es por ahí lo último que se está probando, es decir, bueno, a tal persona se le activa tal marcador del cáncer. Lo que nosotros hacemos es llevarnos todos los marcadores en ese vehículo. Y esa es la diferencia, que llevamos más señales y se la llevamos al policía. La idea es que tu propio cuerpo tenga la información necesaria para atacar y destruir el propio tumor. Ajá. Wow. Exacto. Y eso es un mecanismo de acción. Nos han dicho que seríamos, si la tecnología funciona, porque recién la estamos probando, no estamos muy temprano, recuerden, pero nos han dicho que seríamos un first in class. Es decir, sería la primera vez que ese mecanismo o ese remedio, esa medicina, esa terapia funciona dentro de una persona. Porque hasta ahora ninguna de las vacunas que tenés puesta o de los remedios o de las quimios o de las terapias que hemos usado han funcionado así. Es una terapia nueva que, si bien nosotros la estamos probando en cáncer, podría potencialmente funcionar para otras enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que hacemos son nanovehículos que modulan el sistema inmune. Tu sistema inmune se puede defender y se puede curar, ¿no? Depende de las condiciones de qué cuerpo. Hay cuerpos que funcionan mejor que otros. Entonces, al modular el sistema inmune, vos podés encender el ataque a una célula infectada o tumoral, o podés encender el no ataque. Por ejemplo, en los trasplantes, si nosotros hacemos que los nanovehículos deriven de trasplantes, vos podrías decirle al cuerpo, mirá, no ataques estas señales de este órgano, que es de otra persona, pero va a entrar a tu cuerpo, por favor no lo rechaces. Por ejemplo, o en las autoinmunes, donde el cuerpo se ataca a sí mismo, podrías inhibir el ataque. Entonces, la modulación del ataque o no ataque, prender o apagar ese ataque, le digo yo switch on, switch off, prender, apagar la luz, depende en qué enfermedad, podría servir para muchas cosas. No lo sabemos. ¿Vale la pena probarlo? Vale la pena. Hay científicos y los mejores del mundo que se están sumando. En el caso del cáncer de cerebro, tenemos uno de los mejores neurooncólogos del mundo, que está en la universidad, en la Facultad de Medicina de Harvard, que es la mejor facultad de medicina del mundo, que ya tiene acciones de la empresa y que ya se sumó con nosotros, y esto pasó de diciembre para acá. Y él dice, bueno, vale la pena, hay argumentos suficientes, esto probado por separado funciona, ahora hay que ver si ese nanovehículo lleva el mensaje adentro de un ser vivo, que viste que en la ciencia se prueba primero en el laboratorio y después adentro de un ser vivo, que podría ser un animal, por ejemplo, en modelos de ratones o de primates, y después se prueba dentro de un humano, porque tenés que ver que sea seguro, que no sea tóxico, o sea, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Juli, ¿en qué estadio están Justamente hoy? ahí, o sea, estando en animales por pasar a humanos. El estadio de humanos, ¿qué pasa? Que los pacientes con cáncer de cerebro sobreviven entre 12 y 18 meses, o sea, hay un promedio de 15 meses. La mayoría se los agarra en grado 4 y es un cáncer muy letal, el 95% sobrevive este tiempo que yo te digo. Hacen quimio, prueban terapias que están en investigación y el paciente no responde, el cáncer vuelve a reincidir. Entonces, como el paciente no tiene otra alternativa, por protocolo el médico te tiene que probar algo que esté en investigación. Entonces empezamos a buscar médicos que estén investigando, y por argentinos que nos recomendaron, pasajes que sacamos mal, terminamos juntándonos solos con esas personas. Hay muchas historias de esas, de una en un millón. Llegamos por intros a estos médicos y este médico ha probado lo último que se ha hecho y él dijo, bueno, yo quiero que prueben en mis pacientes. Y ahí a nosotros, viste, se nos revolvió todo, porque una cosa es estar diseñando y otra cosa es ver al paciente, que una familia en el lecho de muerte del paciente tiene que decidir si entrar a nuestro protocolo o quizás entrar a otro. Entonces, estamos probando en animales, tanto acá en Argentina como en Estados Unidos, para ver seguridad, no toxicidad, y pasaremos rápidamente, no va a pasar 10 años, porque como es un cáncer muy letal, los protocolos son de urgencia, de atajo. Y como somos una startup, tampoco nos podemos dar el lujo de financiarnos durante tantos años. Así que está buenísimo y esperamos poder probar en humanos lo antes posible, porque queremos darle una chance a los pacientes, básicamente. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué
qué importante para un montón de gente que hoy no tiene ninguna solución. Me parece increíble y debe ser fuerte para ustedes también estar escuchando esas historias y involucrándose de alguna manera emocionalmente con todo eso que pasa. Te digo que somos todos bastante sensibles, desde la gente de marketing que responde los mensajes, los científicos que por ahí les preguntan por un tipo de cáncer específico. A veces, viste, o sea, sos humano. Si bien te acostumbras porque hablas, por ahí escuchar esta palabra tiene una connotación muy fuerte. Hay gente, bueno, la mayoría, porque el cáncer, 1 de cada 6 personas va a morir por motivo de cáncer. Wow. Entonces todos tenemos casos cercanos, más o menos cercanos. Digamos, está pasando cada vez más por los estados de inflamación crónicos que tenemos, por la alimentación, el estrés. Esos estados de inflamación hacen que las células se reproduzcan más seguidos y haya más chances de que falle la reproducción y ahí aparece el cáncer. Entonces, mientras los seres humanos sigamos en el estado en el que estamos, digamos, cada vez va a haber más casos. Entonces, a nadie le da igual responder esos mensajes. Nos toca muy de cerca y a mí me pasa que a veces no puedo creer que estemos trabajando en eso y da un poco de miedo, pero con miedo lo hacemos igual, digamos. Juli, hablaste de no desfinanciarse. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuántas rondas de inversiones hicieron? Vos dijiste que te recibiste y ya arrancaste con financiación. ¿Podés contar un poco cómo es ese proceso? Mira, justamente que haya riesgo, porque no sabemos si esto va a salir o no, no es lo mismo que haya incertidumbre. Entonces, riesgo hay que tratar de bajar la incertidumbre, ¿no? Entonces nosotros presentamos el proyecto a este fondo de inversión. Este fondo de inversión, que es Gridets, entra en la primera ronda como los primeros inversores de validación científica y estuvimos 1 año nosotros dando vueltas con en qué enfermedad probar primero, porque había que tener argumentos científicos. Levantamos esa primera ronda y nos llama el MIT, que también es una de las mejores universidades del mundo, su departamento de ingeniería, y nos dice, miren, nosotros queremos ayudarlos a que aceleren este progreso. Entonces participamos de la aceleradora del MIT y armamos un plan de financiamiento. ¿Qué pasa? Que los fondos de inversión buscan retornos rápidos, entonces para ellos es mucho más fácil financiar un software por ahí que sabes que va a salir rápido, que si hay un error lo arreglás y eso puede traccionar, que por ahí ideas de ciencia. No hay muchos inversores de ciencia en Latinoamérica, son contados con los dedos de la mano. Y la concentración de inversiones de gente que ya hizo estas empresas, porque yo también busco qué inversor, o sea, una cosa es que me den dinero y otra cosa es alguien que ya la pasó y me puede ahorrar un montón de camino. Entonces yo estoy buscando inversión afuera. En el mientras tanto, entró del IAE, Silvia Torres Carbonell, que es muy conocida en el ámbito del emprendedorismo como la directora. El Club de Ángeles Inversores del IAE entró, o sea, son gente que hace MBA o empresarios argentinos que sienten ese sentimiento de escaloneta y te apoyan porque saben que sos unos argentinos yendo a jugar a las grandes ligas, en Harvard, en Estados Unidos. Entonces, hasta ahora han entrado una mezcla de inversores particulares, ángeles, con gente del Instituto Austral. Ellos entraron como una ronda de ángeles y pasó que cuando ahora en diciembre se suman estos perfiles de Harvard, dimos con el fundador del Instituto de Cáncer del MIT, que también es uno de los mejores institutos del mundo, y su socio, el de negocios, que vendría a ser mi perfil, también entró como inversor. Entonces empezaron a entrar empresas de Estados Unidos con validación y con interés, digamos, comercial. Así que tenemos solamente rondas ángeles, hemos alcanzado, te diría, los $600.000 y vamos a buscar la ronda grande que va a ser de 3 millones y después la segunda parte de 10 millones. ¿Eso lo buscan acá en América Latina o lo buscan en otros mercados? Ojalá que se sume algún fondo latino, yo lo quiero, pero por una cuestión de que me gusta trabajar con ellos porque entienden la dinámica de América Latina del mundo, como estamos resolviendo algo que es un mercado mundial, porque no hay cura en ninguna parte del mundo y hay pacientes con ese tipo de cáncer específico en todas partes del mundo. La verdad que las inversiones, si bien el I+D va a estar acá en Argentina y está acá en Argentina, las inversiones, no importa de dónde vengan, nosotros queremos buenos inversores con ética y que sepan cómo ayudar a estas empresas que tienen mucho riesgo. Sigo buscando, como estoy en Harvard, por ahí los inversores que están más cerca de Harvard y de la universidad, y también, bueno, para protegernos un poco de las grandes empresas que te comen al principio,
que obviamente son las con las que buscamos trabajar, pero tratando de apoyarnos de los científicos que ya la viven, ¿no? Así que sí, en búsqueda de inversiones, y te digo, seguimos abriendo Ronda Ángel porque cualquier persona, médico, que se quiera sumar, se puede sumar. Para nosotros es validación científica y de negocios, ¿me explico? Que en mi cabeza, o por ahí hay algo del imaginario colectivo de sentir que este tipo de cosas que me parecen muy ambiciosas, muy importantes, pareciera que pasan en otros lados del mundo y no en Argentina. Y es mentira, digo, el talento que hay acá evidentemente es increíble y lo están haciendo desde acá. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de fundar este tipo de empresas en Argentina? Mira, las ventajas para mí, el capital humano. O sea, para mí no hay científicos como los argentinos, y cuando vas afuera, justamente por eso nos van haciendo introducciones y nos presentan gente, porque todos los argentinos están en posiciones de liderazgo, es impresionante, en grandes empresas, en el extranjero, cuando se van, crecen, la forma de pensar del argentino es única, del latino también, pero bueno, hablo por Argentina porque es lo que conozco, y para mí el talento es lo mejor que hay. Obviamente, digamos, por ahí la creatividad, o que hay acuerdos de caballeros, que digo yo, en Argentina, vos ves los institutos de ciencia y se colaboran, se pasan ideas, se pasan cosas. A mí me gusta mucho el equipo que tenemos y el talento que hemos conseguido acá en Argentina. Son gente que no está ganando el mejor sueldo, que está arriesgando igual que nosotros, que piensa que lo que vamos a hacer va a tener un impacto real y que todos los días se quedan más horas. O sea, nos tienen que echar del laboratorio porque somos los que entramos más temprano y nos vamos más tarde. Y se meten digamos, en la misma sintonía, entran en la misma sintonía que nosotros. Después las desventajas, hay un montón. Por empezar, el argentino por ahí pierde un poco de credibilidad por el tema de las importaciones o los tiempos. A mí me miden por muchas cosas malas que pasaron en la industria, gente que prometió que iba a hacer cosas que después no las hace. Esos malos ejemplos, digamos, que están en todas las industrias, pero en la ciencia hubo gente que dijo que podía lograr cosas y no lo demostró. Entonces a mí me piden muchos resultados y muchos hitos. Y por ahí no puedo cumplir por los plazos, no porque yo no sea buena ejecutando con el dinero, sino que no puedo importar un insumo que en Argentina no está. Y para hacer ciencia de frontera necesitas tener insumos, poder importar rápido, necesitas que no hayan mañas en el proceso, que no siempre tengas todos los contactos, o sea, estás haciendo cosas por gente que está en su lecho de muerte. Entonces, más allá de que todos tenemos que cumplir con hitos, nosotros tenemos un hito muy importante y no me da igual que un producto me llegue en 6 meses que me llegue al mes. Tampoco tengo espalda financiera para bancarlo. Entonces, el tema de las importaciones, que lo menciono siempre, el tema de las regulaciones, por ahí no me pueden invertir porque las sociedades están trabadas, porque hay un grupo político, no importa cuál sea, que no te aprueba la sociedad. Eso el inversor de afuera no lo entiende. Entonces, desde la reglamentación, ¿viste? Para vos empezar a hablar con un proyecto que tenés que invertir, hay ciertas cosas que tenés que tener de entrada, la documentación, lo legal, y a veces hay cosas que de base no se cumplen. Pero bueno, yo creo que en otro lado también tenés ventajas y desventajas. Estamos acá, por algo estamos acá, y nos vamos a tratar de enfocar en lo que sí tenemos, en lo bueno, y lo que no, bueno, pedir ayuda, golpear puertas. ¿Dónde está Sphere Bio? ¿En Argentina en qué parte? Estamos en Núñez, en el Parque de Innovación, con un laboratorio que es como un cowork. En este estadio no tiene sentido comprar equipos, pues son muy caros. Entonces, ¿vos qué haces? Los vas alquilando. La verdad, tenemos hecho un Tetris. O sea, tenemos servicios de universidades que tienen equipos que son únicos en Argentina y vamos, se los alquilamos por la hora, volvemos y estamos principalmente en el laboratorio. Y ahora abrimos, obviamente, en Estados Unidos, porque, bueno, estamos empezando a trabajar con colaboración en algunas enfermedades. Y además de cáncer de cerebro, estamos empezando a ver otras enfermedades relacionadas con el cerebro, relacionadas con el sistema nervioso, esclerosis múltiple, entre otras, y próximamente vamos a empezar a ver infecciosas también. O sea, queremos que esto no sea binario, ¿no? ¿Viste? De funciona o no funciona, 0-1, no. Al ser una plataforma, una tecnología que tiene mucho potencial, la idea es bajar el riesgo y probar en múltiples cosas en paralelo para ver qué va funcionando, porque hay otras enfermedades infecciosas como el HIV que necesitan esa respuesta inmune potente. Necesitas hablar con el policía y llevar la señal. Entonces,
bueno, vamos a empezar a indagar en otras cosas y por eso es muy importante estar en Estados Unidos, donde también hay grupos de investigación en esas enfermedades. Acá en Argentina, ¿cuántas personas están trabajando en este momento en Sphere Y Bio? ahora somos alrededor de 15 fijas, pero después hay un montón de gente que está en grupos de investigación o que brinda servicios. No sé, trabajamos con gente de Córdoba, de Mendoza, gente en los hospitales, bioinformáticos que están a distancia, oncólogos que por ahí van buscando muestras o investigan lo último que hay de publicaciones en ese tipo de cáncer. Así que 15 fijos y un montón de gente alrededor, ¿no? ¿Y cómo es tu día? Porque siento que, ¿cómo haces para meter todo lo que hacen en, no sé, 24 horas? Bueno, la verdad que mis socios son personas de alta performance. Vamos a partir desde ahí, obviamente, para haberse graduado con honores en Harvard o para tener muchas publicaciones científicas, tienen un ritmo increíble, el cual me lo contagian a mí, porque yo tampoco nací sabiendo todo, y me doy cuenta, bueno, cómo gestionar el equipo, ¿no? Y puedo contar una historia que, me encanta, que viene sí. el caso. Cuando nosotros arrancamos, como no teníamos muchos fondos, yo había conocido un coach de empresas, ¿no? Hace un tiempo, que se llama Martín Merlini, que es del norte de Tucumán. Por A o por B termina trabajando con nosotros, ¿viste? Y nos enseña muy bien el rol y el uso del tiempo. A esta pregunta que vos me haces. Bueno, ¿cómo vas a usar tu tiempo? ¿Cuáles son tus picos de energía? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es ese 20% que genera el 80% de los resultados? Y hace muchas analogías con el deporte, porque le ha hecho muchas Ironman y se dedica a la arquitectura, a los tiempos, ¿viste? Entonces, bueno, nos dice, bueno, Juli, si vos estás atacando, no podés estar goleando. No podés estar ocupando 2 posiciones al mismo tiempo, 2 personas no pueden recibir el pase, ¿no? Entonces, nosotros internamente, ¿viste? Tenemos muchas analogías con el deporte. Es, bueno, hoy estoy goleando, hoy estoy con inversores, ustedes ocúpense de lo administrativo. Y tratamos de todo el tiempo, como ocupamos muchos roles, porque al principio las empresas son así, son pocos y tenés que hacer muchas cosas, tenemos muy definido cuál es el rol que ocupás en ese momento del día. Entonces, bueno, usamos analogías del fútbol. Y la historia con esta persona viene porque su primer hijo, Lucas, que es el embajador de Sphere Bio, falleció a los 6 meses por un cáncer de cerebro. Yo cuando lo conozco a él, yo no sabía esta historia y nosotros estábamos haciendo enfermedades infecciosas. Él nos empieza a ayudar porque vio que tenemos un desafío muy grande, que estamos desde Argentina con pocos recursos, por ahí no hay muchas empresas haciendo I+D, las empresas farmas que están en Latinoamérica generalmente hacen I+D, pero repiten cosas que se hacen en otros lados o traen fórmulas para comercializarlas acá. Entonces, claro, hacer una ciencia tan riesgosa y de frontera, él se sintió atraído. Cuando pasa el tiempo y nosotros habíamos empezado con cáncer de pulmón, después nos movemos a tener un producto real en cáncer de cerebro, pero a avanzar con el conocimiento de la tecnología, él nos cuenta la historia de su hijo Lucas. Y desde que empezamos a contar la historia de Lucas, que fue este bebé que falleció a los 6 meses, que tuvo quimioterapia, que el cáncer volvió a reincidir, que fue su primer hijo, es como si hubiera un ángel ayudándonos. Y bueno, él dice, o sea, vivir en honor a él y contar la historia de él. Y te digo, o sea, que tengamos una persona que haya tenido un caso con su primer hijo, es 1 en 1.000.000, y más en Argentina, y que justo nos haya ayudado desde el principio. Y así hay muchas historias que nosotros vemos que por ahí los científicos son más reticentes o resisten a esto del tema espiritual, y vemos que hay muchas casualidades juntas, que puede ser porque las buscamos, pero hay muchas casualidades juntas y hay mucha gente comprometida. O sea, yo busco empleados sensibles con el tema, yo busco inversores sensibles con el tema, porque lo necesitamos, no es un tema menor. Y bueno, nada, contamos la historia de Lucas, porque Lucas no tuvo la chance de entrar en un protocolo, pero va a haber un montón de gente que sí va a tener la chance si a nosotros no va bien. Así que bueno. O sea, necesitas gente que esté alineadísima con el propósito, ¿no? Porque es una instancia ahora donde tiene mucho potencial, pero hay también mucho trabajo y por ahí los réditos ahora no se ven, pero tiene que ser gente que confíe. A ver, sí, que confíe en lo que el equipo es capaz de lograr. Quizás, de nuevo, no funciona para este cáncer, pero hay muchas chances de que en alguna cosa funcione. El tema es que hay que bancar esa prueba, ¿no? Entonces necesitamos gente que vea más allá, que confíe en el equipo, en nuestra capacidad de pensar fuera de la caja, de hacer que las cosas funcionen, de ejecutarlo en tiempo y forma, por más que tengamos
todas las regulaciones y toda la, digamos, la logística en contra. Y creo que ya en este estadio donde ya se sumaron grandes científicos, es distinto. Creo que el valle ese de la muerte ya lo pasamos al principio, si bien seguimos, ahora tenemos otros valles. Eso que se dice en las empresas al principio lo pasamos, y necesito gente que quiera invertir en cosas que no solamente van a ser un buen negocio, sino que también van a tener un impacto en la gente. Y no sé si hay muchos inversores que tengan ese pensamiento, y que una cosa es que lo digan en su web y otra cosa es que lo hagan. Y nosotros no somos lo que decimos, ni tampoco lo que decimos que hacemos, somos lo que hacemos. Entonces yo espero y confío en que va a haber un montón de gente que se va a sumar y que va a hacer cosas por Efir Bio, sabiendo que nosotros somos una herramienta para la sociedad y que sí necesitamos de fondos, porque si no, no vamos a poder seguir investigando. No es solamente para llenarnos el bolsillo, sino de que hay muchas cosas para investigar, y digamos, el dinero tiene que ir a arriesgar esto, a ver si algo funciona. Y cuando funcione, ahí, claro, digamos, con el diario del lunes se van a sumar todos, ¿viste? Pero este es el momento. Este es el momento de que, bueno, la gente quiera aportar. Juli, sos joven, estás en un lugar de liderazgo muy rápidamente, en haciendo algo que seguramente tiene una cuota. Con el riesgo viene una cuota de estrés y de mucho laburo. Vos, en tu día a día, tenés, no sé, rituales, no rituales en términos espirituales, sino de arranco la mañana y medito, voy al gimnasio, o no. ¿Cómo manejas tu productividad? Mira, lo ideal sería decirte que tengo todo planeado. La verdad es que no es todo lo que sale en las redes. Me pasa que mucha gente me dice, ay, pero es que yo te veo que publicás libros y cosas. Sí, cuando puedo lo leo, cuando no puedo no lo leo. No tengo un día igual a otro, y más en esta dinámica de que es un momento donde tenemos que demostrar que la empresa funciona. Digamos, el equipo es increíble, va creciendo un montón, pero mis rutinas viajo mucho, entonces llevo el mate y llevo el mat de yoga, cosa de estirar o hacer ejercicio en el horario que pueda. Digamos, me adapto. Yo elegí en esta fase de mi vida dejar que las cosas sean un poco caos. Siempre trato de volver a lo conocido, al mate, al entrenamiento, pero no puedo tener una rutina igual porque, bueno, la semana pasada estaba en Estados Unidos, la otra estábamos con Harvard, la otra estábamos en un evento en Brasil, y yo tengo que ir a contar la idea mientras los chicos están acá. Entonces, para que ellos puedan concentrarse en lo importante, ellos me necesitan a mí, ayudándolos y empujando, digamos, la carreta. Entonces me voy, busco recursos y vuelvo. Es un tiempo, no sé si va a poder ser para siempre, vale la pena hacerlo, hay un montón de gente creyendo en esto y bueno, resigno un poco las rutinas. Sí creo que, bueno, cuando yo me meto en todo esto de las empresas que trabajan para el cáncer, vos me decís, es increíble escuchar esto, yo conozco un montón, porque imagínate que las veo, hay un montón de competencia, hay mucha gente trabajando por esto. Hay muchos proyectos, hay mucha gente haciendo ciencia de frontera, en Argentina hay un montón, hay mucha gente en la misma sin rutina, arriesgando, y eso también me contagia un poco el estilo de vida, y yo trato de sacarle lo mejor que puedo a mi día a día y a mantener los pies en la tierra. Ponele que esto no me salga. Obviamente, me expuse al mundo, a la gente está esperando que algo funcione, pero yo digo, yo voy a dar lo mejor de mí, saco el máximo de mis posibilidades diarias, que es otro de mis lemas, doy lo mejor que puedo con los pies en la tierra y agradezco lo que no pase. Y mientras tanto, disfrutar el proceso. Lo mismo con las rutinas, lo mismo con los vínculos, lo que se pueda en el momento. Después siempre hay tiempo para volver a pedir trabajo, para volver a arrancar un proyecto, para volver a empezar una rutina. O sea, en el peor caso, para esa gente que no sabe si intentarlo o no intentarlo, siempre puedes volver a empezar, siempre puedes volver a mandar un CV. Encima, o sea, haciendo esto, tenés un montón de gente que ya confía en vos y le gusta lo que haces. Entonces, no hay un mal camino, ¿viste? Eso es lo que yo siento y, bueno, ojalá que se dé. Yo voy a dar lo mejor que pueda. ¿Te sentís parte de la economía del conocimiento? Sí, por supuesto. Obviamente, al no tener el perfil técnico, uno dice, pero es que yo, no soy la inventora. Y por ahí un poco lo que pensamos con mis socios es, yo formo parte del proceso creativo, nosotros hacemos patentes,
hacemos invenciones, se las vamos a dar a otro para que las prueben en otras enfermedades porque es muy costoso. Y generamos innovación, generamos patentes, cosas que no están hechas en el mundo. Y ya las tenemos hecho a nuestro nombre. Digamos, también, digamos, somos inventores todos los que estamos en la empresa y nada, me parece increíble esto de generar cosas que vamos a suponer en el caso, que no es la idea, pero vamos a suponer que no funciona ahora, porque falta que se descubra otra cosa. En algunos años va a dar que hablar. O sea, dejarle la ciencia al mundo, para vos, para las otras generaciones, es algo muy filántropo, es algo de la economía del conocimiento y me siento parte y, digamos, yo sé que le dedico horas a esto, yo sé lo que hago, yo sé quién soy y sé todo lo que estoy poniendo por la economía del conocimiento y quiero que haya más gente en esta. Hermoso. Hablaste mucho de, bueno, por ahí ahora no funciona porque por ahí falta que se descubra algo. Estamos siendo testigos de cambios tecnológicos muy acelerados en los últimos años y que parece que va a acelerarse exponencialmente, digo, la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo ves el futuro de esta industria? Y me parece que me parecería interesante preguntarte, y en general del mundo, ¿no? De la sociedad, con todos estos cambios de la tecnología. Mira, no lo veo tan a futuro. Para mí ya están pasando. Nosotros usamos AI, por ejemplo, tenemos un algoritmo que se llama Sphere Engine, donde encontramos patrones en ciertos pacientes que podrían hacer que el ensayo salga mejor, ¿no? O que darle más chance a ese paciente, o bueno, yo tengo mucho cuidado cuando hablo, ¿viste? Que digo, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Para no dar una expectativa, porque es un tema muy delicado y después la gente nos habla preguntándonos si ya está listo el producto. Entonces, por eso hago mucho hincapié en no sabemos si va a funcionar. Obviamente lo estamos haciendo porque tenemos muchos argumentos para que sí salga. Y bueno, con el Sphere Engine nosotros diseñamos estos vehículos para que entren de mejor forma. Y AlphaFold, que fue el último premio Nobel, salió hace re poquito, no me acuerdo la fecha, pero hace re poquito, salió de una empresa y salió por el uso de la AI. Nosotros, para usar la AI que estamos haciendo hoy, lo entrenamos con 200 millones de genes, pero salió de bases públicas. Entonces, si vos me decís que por qué no se nos ocurrió en el 2020 y porque no teníamos el acceso a la información, hoy de la forma que nosotros modificamos las muestras, cambiamos los algoritmos, tenemos algo único que nadie nos va a poder copiar. Ese algoritmo sigue aprendiendo y nos sigue generando data. Entonces, si ese es lo que yo veo en mi día a día, o sea, si ese es el caso de Sphere Bio, con el Sphere Engine, imagínate lo que deben estar haciendo otros. O sea, los cambios van a pasar de forma más acelerada y tenemos que hacer uso ético de la información, de la data y de cómo vamos a trabajar. Creo que es momento de sentarse a estudiar, el que no sabe el tema, que se siente a aprender, que escuche un podcast en el camino al laburo, que se empiece a meter en el tema porque no vamos a poder obviarlo. Así que van a haber muchos buenos descubrimientos, me parece. Para mí la solución está en la naturaleza, o sea, la biología, y lo dice mucho mi inversor también. La biología tiene la respuesta, lo que pasa es que antes no lográbamos verlo, pero digamos, el cuerpo es el sistema más inteligente que hay. Hay muchas herramientas que se pueden usar para la alimentación, como lo digo siempre, para el medio ambiente, para la salud humana, para la salud veterinaria, para un montón de cosas, digamos, para los materiales menos tóxicos, y se necesita más gente que se suma a estos cambios que, de nuevo, si vos me decís, pero ya está todo inventado, no, porque es imposible, porque la convergencia de tecnología pasó el año pasado. O sea que hay muchas cosas por hacer y no sé si alguien ya lo está haciendo, y si lo hicieron, pero no lo ejecutaron, es lo mismo que no lo hayan hecho. Entonces, o sea, lo descubrieron, ¿viste? Hay mucha gente que descubrió cosas y se quedó con eso, por no saber contar historias, por no tener recursos. Entonces, bueno, yo animo a que se sumen a esas olas de cambios y de convergencia tecnológica con mucha ética y con los pies en la tierra. O sea, no nos olvidemos de las bases, ¿viste? Porque trabajo en equipo, tiempo, confianza en lo que no estás viendo, dejarnos tener este caos de ideas, de información, elegir el mejor camino y confiar en la vida, que en algún momento te va a pasar. Y me emociona, la verdad. Soy una tecnoentusiasta. Juli, ¿qué consejo le darías a alguien? Creo que de cualquier edad, ¿no? Podríamos pensar a alguien que está medio perdido, y uno puede estar perdido a cualquier edad. Alguien que por ahí quiere encontrar, que me parece que es lo que todos queremos, ¿no? Hacer algo que se sienta
con un propósito, que sientas que estás alineado con algo que tiene que ver con vos, pero que por ahí ni siquiera lo sabés. Que deje que el propósito mute, cambie. O sea, no porque hayas pensado en algo significa que después no podés cambiar. Es como que a veces, digamos, a mí me encanta, obviamente soy muy creativa y cada vez que conozco a alguien o que veo un proyecto ya me estoy haciendo, viste, el caminito para allá. Me encanta pensar en lo que puede suceder y que eso mute. O sea, que está bien que mute. Por ahí lo que vemos en las redes, vemos una parte de la historia, no vemos el caos, no vemos la mutación, no vemos todo lo que pasó atrás. Entonces, bueno, hacerle un poco de silencio a toda esa información que nos llega constantemente, porque vos te despertás, escuchás data, te dicen por dónde tenés que ir, te dicen que tu propósito tiene que ser uno. Yo les diría que se animen a que mute, que confíen en las otras personas, que no hagan las cosas solos, que en grupo se llega mucho más lejos, porque se acelera la posibilidad de puertas que se pueden abrir. Que hagan buen uso de la energía, no solo el tiempo, porque vos me podés decir, mira, estoy todo el día trabajando, estudiando, no tengo tiempo para dedicarme a eso. Bueno, entonces buscá espacios donde tengas energía para eso, sumate y rodéate de gente que te dé energía, no que te drene, y el caminito va a salir solo. Lo que pasa es que, de nuevo, confianza en lo que no se ve, confianza en la vida, en, no sé, lo que le quieran llamar, y actitud, mucha actitud, y no decir. O sea, porque vos podés decir que vas a hacer algo y después no hacerlo. Somos lo que hacemos, confianza en el tiempo, confianza en que algo va a funcionar, animarse a expresarse, a contar la historia y confianza en la vida en general. Juli, como para ir terminando, sí, siento que esto de la cura del cáncer es medio como una utopía de toda la humanidad, ¿no? Venimos hace años diciendo, bueno, curar el cáncer, y estás trabajando en algo que está en esa dirección. A través de contar historias, y me parecía muy gracioso que la tecnología que están usando tiene que ver con la comunicación también, ¿no? Estamos acá nosotras charlando, vos te dedicás a la comunicación, estas células se comunican, al final hay algo de eso. ¿Qué historias te imaginás contando en 5, 10? ¿Qué te imaginas que puede pasar en tu vida? Wow. Yo siento que va a pasar algo bastante importante. Si es que, digamos, ya mi día a día, el estar trabajando con médicos sin ser médica, que están con lo último en la tecnología, ya me hace contar historias que son importantes para mí. Siento que en 5 o 10 años vamos a haber encontrado la solución a varios desafíos que todavía no está la respuesta. Probablemente también lo hagamos comunicados con otros, colaborando con algún instituto, colaborando con alguna unidad académica, con alguna universidad o con alguna otra empresa. ¿Quién sabe? No creo que uno llegue a puertos solos y nada, yo siento que la historia nuestra va a poder inspirar a un montón de otra gente porque estamos en modo difícil. O sea, es difícil hacer una empresa en Argentina, es difícil dedicarse al cáncer, es difícil hacer una empresa argentina que se dedica a la investigación de cáncer y más en cáncer tan sensible y tan letal. Siento que las historias que vamos a poder contar no van a estar solo relacionadas al cáncer. Probablemente este mecanismo vaya mutando y también sirva para otras cosas. Y bueno, voy a seguir siendo la misma de siempre. O sea, confiando en lo que voy a poder contar después y tratando de que la historia mía inspire a alguien como a mí me está inspirando y me inspiró un montón de gente que lo hizo con todo en contra, básicamente. Muchas gracias, Juli. No, gracias a ustedes.